I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá en Jueves Libres. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Malvina, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. ¿Estás mejor, más descansada? Más descansada, sí, por supuesto. Ya hemos tenido una semanita para descansar. Está bien, bueno, pero poquito porque ya tenés que empezar con todo, ¿no? Sí, ni tanto, ¿no? Ni tanto. Pero bueno, el ritmo sí uno ha bajado un poquito, pero bueno, ya vamos a retomar todo porque, ¿no? Viste que los meses pasan volando, además. Rapidísimo. Ya estamos por terminar agosto. Septiembre, y dicen que después de septiembre ya está, ya pasó el año. Viste que acá en Salta es el milagro y se terminó el año. Así que en cualquier momento te tenemos concejal, asumida. Asumida ya en diciembre, así que bueno. Bueno, a trabajar muchísimo. Así es, a trabajar mucho y bueno, y seguimos analizando, por supuesto, todo lo que pasa, ¿no? Sí. En esta vorágine del país. Cada 2 años. Cada 2 años que se pone, bueno, se revuela todo con las elecciones, ¿no? Tal cual. Y como veníamos analizando nosotros ya desde el año pasado, ¿no? Contexto de pandemia y demás, bueno, decíamos, ¿cómo van a ser estas elecciones? Bueno, en este contexto totalmente desprevenido, porque nunca nos imaginamos, ¿no? Algo así. Algo inédito. Y como hablábamos, cada 2 años los procesos electorales, sobre todo en provincias como las nuestras, que desde hace muchos años ha decidido desdoblar, separar las elecciones en las que se eligen candidatos provinciales de las elecciones en las que se eligen candidatos nacionales, tenemos un número importante de procesos electorales, años en los que tenemos hasta 5 elecciones. Este año ya han pasado las elecciones provinciales, donde hemos elegido legisladores y legisladoras, y ahora se vienen las elecciones nacionales. Hubo una novedad, que este año para las elecciones provinciales no hubo primarias, claro. No hubo paso, entonces tuvimos una sola elección, la general. Se simplificó un poco. Se simplificó la mitad, el 50% se simplificó. De hecho, había gente que preguntaba, ¿no? Si estas fueron las paso, ¿no? No, fueron ya las generales. Las generales. Y ahora se vienen ya las elecciones nacionales, se viene el periodo en el que se van a elegir diputados y diputadas nacionales en la provincia de Salta. En otros distritos del país se eligen también senadores y senadoras nacionales, pero este año en la provincia de Salta tocan únicamente diputados nacionales. Así es, y estamos hablando, bueno, de que ya falta muy poquito, porque es el 12 de septiembre, 12 de septiembre, no falta nada. No falta nada, incluso hemos tenido las últimas semanas de las elecciones provinciales en las cuales coincidió con el inicio de las campañas de la elección nacional también, claro. ¿no? Así que ahí la gente tenía una mezcla de candidatos. Sí, bueno, y los candidatos para la elección nacional no pudieron hacer campaña porque todo el foco de atención estaba en las elecciones provinciales, así que va a ser más corta que nunca esta campaña electoral porque se han superpuesto por la pandemia, ¿no? Por la pandemia, las elecciones nacionales y las provinciales. Recordás que el gobernador de la provincia quería que las elecciones provinciales fueran el 4 de julio. Así es. El 4 de julio, luego de meditarlo, estábamos en un momento difícil de la pandemia con un avance de los casos, tuvo que posponerla y al final votamos el 12 de agosto, más un mes y una semana después de lo que estaba previsto, y bueno, y ahí ya se complicó todo y empezaron a coincidir los calendarios. Sí, pero bueno, ahora lo bueno es que ya estamos, digamos, en esta otra etapa para que la gente sepa también, porque muchas veces todavía estamos ahí, están sin saber, ¿no? Entonces el 12 de agosto se eligen, son las PASO, y bueno, está bueno saber en qué contexto, ¿no? Diputados, y hay que participar, como siempre decimos, porque es la manera de poder dejar ahí sentado a quien queremos que nos represente, en este caso, en el Congreso de la Nación. Así es, se eligen 3. Se eligen 3 por diputados. Salta. 3 diputados. Salta tiene 7 diputados nacionales y 3 senadores nacionales. En este caso se eligen 3. Cada 2 años se eligen 3, cada 2 años 4. Se va alternando y este año tocan 3. En un contexto, como vos decías, difícil, distinto, raro. Ya de entrada, también la elección nacional tuvo modificación de fecha, se discutió si iba a haber pasos, si no iba a haber pasos, se las pospuso un mes a las elecciones. Recordad que en otros años
las elecciones nacionales, las PASO, son en agosto. Claro. Ahora vamos a ir a votar el 12 de septiembre. Hubo un traspaso de fecha de más de un mes, bueno, justamente por esto, ¿no? Los gobiernos tratan de acomodar las elecciones, la fecha de las elecciones, teniendo en cuenta lo que está pasando en lo sanitario, teniendo en cuenta también lo que está pasando en lo político y en lo económico, lógicamente. Así es, bueno, un contexto raro, ¿no? Donde el humor social también es muy distinto a otras elecciones, ¿no? En donde también tenemos como antecedentes ya las elecciones provinciales que se dieron en este caso en Salta, en Misiones, ¿no? Y en Jujuy. Y en Jujuy. Ya hubo 3 elecciones provinciales. Así es, con también la cantidad de gente que ha ido a votar que no ha sido la misma que en otras oportunidades, ¿no? Esto también como algo que se ha repetido en las 3 elecciones y que, bueno, habrá que ver qué pasa también y esto es algo a analizar, ¿no? Bueno, de qué va a pasar ahora. Porque estamos viviendo un contexto de enojo de mucha gente con lo que está pasando. A ver, partamos de un análisis básico. Sí. La economía se desplomó. Sí. La economía se desplomó, aumentaron todos los índices negativos de la economía. Bueno, inflación es un problema desde hace muchísimos años en nuestro país, pero aumentaron todos los índices negativos: pobreza, indigencia, pymes que cierran, gente que se queda sin trabajo. Sí, lo económico ha sido, bueno, lo que ha quedado muchísimo, terriblemente devastado. Y lo hemos analizado un montón de veces, las causas. Básicamente la pandemia ha trastocado la economía en todo el mundo, pero en algunos países esas dificultades económicas han impactado mucho más fuerte, y es el caso de la Argentina. Claro, países por ahí que tenían otra condición económica previa, sí, la han sobrellevado un poco mejor, sí. Pero nosotros, bueno, que veníamos ya de toda una caída, ¿no? De a poco, bueno, esto fue algo que nos complicó muchísimo más todavía. Sí, tal cual, y en el medio de esa situación económica, de mucha gente perdiendo el trabajo, de mucha gente que cae debajo de la línea de pobreza, de gente que cae debajo de la línea de indigencia, se va gestando un malestar social importante que muchas veces se enfoca hacia la política en general. No se distingue. No se distingue. Algunos, lógicamente, le echan la culpa a la oposición, otros le echan la culpa a los gobiernos, pero hay un fenómeno así que se extiende cada vez más, de la gente que no encuentra respuestas a sus problemas cotidianos, no encuentra respuestas y generaliza, ¿no? Y dice, bueno, a ver, estoy enojado con todo, con todas. Nadie me soluciona nada. Los problemas. Y es un fenómeno que, bueno, es entendible en una situación como la que estamos viviendo y que se ha manifestado en las 3 provincias en las que ya se ha ido a votar. Se ha manifestado de una forma que ya se había manifestado en otros momentos de la historia argentina, que tiene que ver con el no votar a nadie. No quiero ir a votar, no tengo ganas de ir a votar, y si voy, voto en blanco. O si no, el voto en blanco, como pasó acá, ¿no? Y en esto, bueno, los acá datos... y en las otras provincias. Uno de los datos que decíamos, bueno, en las otras provincias también descendió la cantidad de votantes. Por ejemplo, en Misiones, en las últimas elecciones había votado el 79% y bajó ahora... Hace 2 años, y ahora bajó al 60% de participación. ¿70? Del 79 al 60% es bastante. 19% de la gente dijo, no voy a ir a votar en Misiones. Así es, en Salta, bueno, pasamos del 73% al 64%. 9% también 9%. Menos. Bueno, y acá también se hacía mención, pero a otros años, en Río Cuarto, por ejemplo, año 2016, del 62% al 50% el año pasado, que hubo también elecciones. Sí. Y en Jujuy más o menos la merma de votantes anduvo por ahí por el 13-14% también. Es un fenómeno que hay que analizarlo, que hay que entenderlo, y que quienes conducen la provincia, el país, el municipio, tienen que prestarle mucha atención, porque hay un montón de gente que dice, a ver, no quiero ir a votar porque no me sirve y porque no voy a cambiar nada. Es un mensaje lamentable, ¿no? Pero que tiene un trasfondo, que hay que entender qué está pasando. Totalmente, ¿no? Desalentador, digamos, también tiene que ver con esto que venimos hablando, de no encontrar un horizonte, ¿no? Hacia dónde se puede ir, o que se pueda ver una luz, ¿no? Más allá de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre todavía.
¿no? Más allá de toda la cantidad de gente que ha quedado sin trabajo y la cantidad de pobreza que tenemos, bueno, más allá de eso tampoco se ve hacia dónde se puede salir, y esto, por supuesto, golpea a la política transversalmente, ¿no? A todos. O sea, no es que es particularmente contra un político en especial, ¿no? Y hay algunas cosas que golpean más todavía, Estamos en un contexto muy difícil, mucha gente ha sufrido pérdidas de familiares, culpa de la enfermedad, del COVID. Nos cambió todo el virus. Ha cambiado todo, mucha gente ha perdido el trabajo, mucha gente ha sufrido demasiado y sigue sufriendo demasiado durante este periodo de 1 año y medio desde que empezó esta locura. Y desde algunos sectores de la política, a mí no me gusta hablar de clase política porque no son todos iguales. Hay gente que trabaja bien, hay gente que trabaja muy mal. Pero desde algunos sectores de la política, mientras le piden esfuerzo a la gente, hacen todo lo contrario. Esto es lo que está pasando, gran escándalo que se va a judicializar, que ya hay denuncias penales, que tienen que ver con la fiesta de cumpleaños de la esposa del presidente de la Nación en medio de la pandemia. No, ha sido terrible. Y enoja, pero obviamente que enoja a la gente, porque le decían, a ver, quédate en tu casa, no vayas a trabajar, no mandes tus hijos a la escuela porque nos tenemos que cuidar entre todos, y la única forma de frenar el virus es encerrándonos y no juntándonos, y ellos una fiesta. Claro, y lo mismo Carrió, ¿no? Lo mismo Carrió, que también festejó su cumpleaños en medio de la pandemia con amigos, con amigas. Claro, no, o sea, no son el ejemplo de lo que están pidiendo, ¿no? De ese gran esfuerzo que se ha pedido a la gente, porque además esto ha traído también consecuencias psicológicas, ¿no? Sabemos todo lo que implicó también para las familias, para los niños, bueno, todo lo que ha significado el aislamiento, más las consecuencias en general, pero no se da el ejemplo, ¿no? Y esto creo que es sí un llamado de atención, porque enoja, por supuesto, y va a incidir pero seguramente en estas elecciones nacionales también, ¿no? Porque se da justo ahora. Sí. Enoja, pero con toda la razón del mundo. A ver, alguien que perdió su pyme porque no la pudo abrir durante 5 meses y ve que mientras él estaba perdiendo su esfuerzo o el emprendimiento que había construido día a día durante toda su vida, lo perdió culpa de la pandemia, y ve que había fiestas de quienes gobiernan, de quienes son funcionarios, de quienes tienen poder. No, ellos sí seguían festejando cumpleaños, se juntaban. ¿Qué piensa esa persona? No, claro. Obviamente odia a todos. Odia a todo, y por supuesto que no cree, ¿no? Porque además se da esta desconfianza y esto de que no se cree, y ¿para qué voy a votar si la verdad que no me soluciona nada? Y encima hacen lo contrario a lo que me piden, Totalmente. ¿no? Es realmente terrible. Y en cuanto a los datos de la cantidad de puestos laborales y demás que se han perdido, son terribles. Yo, estaba leyendo hoy justamente una nota en donde habla que se perdieron 240.000 puestos de trabajo, ¿no? En todo este tiempo. Es muchísimo. Barbaridad. Toda esa gente, ¿cuál es la motivación para poder salir, ¿no? A creer en que hay posibilidades de cambiar esto, ¿no? Sobre todo cuando, yo insisto en esto, ¿no? Sobre todo cuando desde algunos sectores de la política le pedían esfuerzo y hacían todo lo contrario. Tal cual. O sea, porque no es que uno diga Alberto Fernández es el único que hizo lo contrario a lo que decía. No, hemos visto que es distinto. La Reta, en medio de la pandemia, se fue de vacaciones con su hermano, con su amigo a Brasil. Sí, también. Cuando le decían a la gente, ustedes se fueron a los que podían viajar, muchos de ellos por trabajo, ¿no? No van a poder volver a la Argentina porque y se la tenían que bancar y quedarse afuera mientras se iban de vacaciones. O sea, la Reta se fue de vacaciones en medio de la pandemia. También. O sea, esas señales son las que alejan a la gente de la política, lógicamente. Así es. Mientras le pedían esfuerzo a la gente, hacían todo lo contrario. Y eso se está plasmando en los resultados electorales de las 3 provincias que ya han ido a las urnas, Salta, Misiones y Jujuy, en las cuales mucha gente dijo, no me importa, y es más o menos el panorama que se está viendo de ahora en adelante para las nacionales, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no voy a ir. Es una posibilidad que pase esto. Tal cual. Y después, también entender que hay mucha gente que en este sentido, hay encuestas, además de que lo percibimos todos, hay encuestas en donde la gente está manifestando esto, ¿no es cierto? Mira, en una de las encuestas, por ejemplo, dice que el 70% de los encuestados cree que le está yendo peor que el año pasado y que esto va a continuar igual. El 70%. 7 de cada 10 personas 7 de cada 10 no creen que estén peor mejor. Que antes. Tremendo. Pero te aseguro que no solo es una percepción psicológica.
Debe real. Estar peor realmente. Es una realidad. Es una realidad. Y el 57% vive en un estado de ansiedad, enojo o miedo, que tiene que ver con este humor social que decíamos y esta cuestión ya emocional, ¿no? De incertidumbre. De incertidumbre. Por supuesto que hay mucho mayor estrés, mucho mayor temor, hay mucho mayor enojo, ¿no? Porque no hay soluciones posibles todavía y bueno, todo esto se percibe y eso también es uno de los factores que ha estado presente, yo creo, en las elecciones pero yo voy a insistir en un tema. Lo que enoja a la gente es que le pidan una cosa y que hagan otra cosa. Porque no solo las condiciones objetivas de miedo, de ansiedad, de pobreza, de indigencia, explican este fenómeno de que una parte de la población no quiere ir a votar. Porque en otras situaciones tan difíciles como esta, la gente ha ido y se ha expresado con mucha esperanza y ha construido esperanza. En esta me parece que hay un fenómeno que tiene que ver con que los dirigentes, quienes conducen el país, le pedían y le exigían una cosa a la gente y hacían otra. Así Entonces, eso, yo creo que ahí está el fenómeno. No solo en las condiciones de pobreza, de indigencia. Es como que todo suma, ¿no? Pero con estos ejemplos, bueno, ya está. Pero claro. Es como que no hay ganas, ¿no? De participar. Claro, y eso es terrible. Pero yo voy a insistir, y ahí es donde hay que hacer una diferenciación, porque no es toda una clase política que se ha comportado mal. Hay algunos que sí, y otros que no, otros que han respetado, que han trabajado, que se han esforzado mucho más durante la pandemia, pero algunos no. Y lamentablemente los que dan el ejemplo son quienes, los más referentes del país, ¿no es cierto? Estamos hablando del presidente de la Nación, de Larreta, que es jefe de gobierno, de Carrió, que es una referenta muy conocida en todo el país. Entonces, si ellos te dan un ejemplo contrario a lo que te están pidiendo, y lógicamente que va a haber enojo. Claro. Bueno, esto explica también cómo ha ido cayendo, ¿no? La imagen positiva, ¿no? De estos máximos referentes también, ¿no? Que no es algo que se ha mantenido, que lejos de subir su imagen positiva, esto ha ido decayendo, ¿no? Y a veces hasta depende de los meses, ¿no? Si repunta un poquito, si no, pero también hay que decir que, por ejemplo, lo que es la inflación, que es un fenómeno que nos atraviesa desde hace tiempo, no tiene acá a corto plazo una solución, por lo menos, ¿no? Entonces esto también va a seguir incidiendo y seguramente no va a ser resuelto de acá al 12 de agosto de septiembre, ¿no? Así que bueno, en un contexto muy difícil se van a elegir en todo el país los legisladores y legisladoras nacionales, y en Salta se van a elegir 3 diputados o diputadas nacionales. Hay varias listas que se presentan. Tenemos, algunos de los candidatos, les vamos a contar. Felipe Biela, el hermano de Bernardo Biela, del doctor. El Frente de Izquierda presenta 2 listas, una con Cristina Fofani, la otra con Andrea Villegas. Unidos por Salta, Durán Cornejo, que acaba de ser electo convencional constituyente. Juntos por el Cambio, el PRO, el partido de Macri, de Larreta, de Vidal, lleva 4 listas. 4 listas, tienen unas internas ahí interesantes. Una interna bastante interesante. Después el Frente de Todos ha conformado un frente con muchísimos partidos y lo llevan como candidato a Emiliano Estrada, ¿no? Emiliano Estrada, la segunda Pamela Caletti, y yo creo que entre ellos, Biela, Emiliano Estrada, el candidato o la candidata que gane la interna de Cambiemos, va a estar la pelea principal, ¿no? Exactamente. En un contexto difícil, y van a tener que trabajar muchísimo para lograr captar la atención del vecino y lograr captar la voluntad para que ese vecino vaya y crea en ellos y los vote, ¿no? Claro, sobre todo un desafío. En un contexto muy difícil. Es un desafío, ¿no? El poder llegar con propuestas en todo este contexto y, por supuesto, apelar a que la gente vaya a participar va a ser uno de los principales puntos, seguramente, de quienes están participando ahora en las elecciones nacionales, ¿no? Para el 12 de septiembre. Así es. Bueno, siempre promovemos la participación y la importancia de ir y de expresarse, ¿no? Así que ojalá se reduzca ese voto en blanco, esa no participación, y encontremos entre los candidatos y las candidatas que se han presentado alguien que satisfaga nuestras inquietudes, y pensemos que nos va a representar muy bien allá en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, donde tanta falta hace tener gente comprometida con la provincia. Así es, ¿no? Para que podamos tener representados nuestros intereses en el Congreso Nacional. Así que iremos siguiendo cómo va esa campaña y seguramente después ya analizando
cómo se dan los resultados, ¿no? También, antes de que terminemos, porque ya nos queda poquito tiempo, vamos a, bueno, primero que nada, mandar saludo ahí al jardincito de Villa 20 de Junio, porque estuvimos hoy, justamente ya hemos puesto en conocimiento en otra oportunidad acá sobre este jardín que está funcionando desde el año, ya como 7, 8 años, ¿no? El octavo año. Este es el octavo año, un jardín que, bueno, hemos promovido junto a vecinas del barrio 20 de Junio. ¿Por qué? Porque surgió la inquietud de muchas mamás que decían, bueno, por un lado no tengo los recursos económicos para mandar mi chiquito o chiquita a una guardería privada donde hay que pagar, no los tengo, y por otro lado necesito salir a trabajar y no tengo con quién dejarlo. Así que, bueno, pusimos con un grupo de mamás del barrio 20 de Junio en marcha este jardincito tan lindo que funciona por octavo año consecutivo. Y mirá la cantidad de niños y niñas. La cantidad de niños y niñas felices, y bueno, hoy se hizo el agasajo que estamos todavía en el mes de las infancias, porque viste que es todo el mes, ya no es solamente un día, así que estuvimos ahí compartiendo en la mañana, bueno, la verdad que muy lindo, porque el esfuerzo también que hacen los papás y las mamás, que son quienes colaboran también, ¿no? Y están muy involucrados en el jardincito, hace posible que junto a todas las mamás que se organizaron, esto se lleve adelante hace tanto tiempo, y a raíz de esta iniciativa, bueno, ¿no? También se ha podido ver que en muchos lugares hace falta este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, hace falta por dos cuestiones básicas, ¿no? Una, la educación. Bueno, vos sos educadora. Cuando un niñito empieza a tener estimulación temprana, desde temprana edad, llega al sistema formal educativo, o sea, a la escuela, con otras herramientas, con otras condiciones, con otras capacidades. Otras oportunidades, con otras oportunidades. Aparte son niños de un barrio humilde que o tienen esta posibilidad o no tienen ninguna. No tienen ninguna, tienen que esperar muchas veces recién a las salitas de 5, ¿no? Si es que encuentran lugar, bueno, toda una cuestión. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad sus papás y mamás muchas veces de pagarle una guardería, un jardín, ¿no? Eso por un lado, la cuestión educativa, una cuestión central. Y la otra, la que siempre remarcamos, que muchas de las mamás dejan su niñito o su niñita ahí en el jardín y pueden salir a trabajar. Así es. Entonces, algo muy importante que hay que seguir replicándolo en muchos barrios. Hemos logrado poner en marcha durante todos estos años muchos de estos centros educativos en distintos barrios. Así es. Hay que seguir. Muchos de estos que son para niños más pequeños, también todo lo que tiene que ver con el acompañamiento para quienes están en edad escolar, con clases de apoyo, ¿no? Así que también esto es muy importante en diferentes puntos de la ciudad, así que vamos a seguir impulsándolos porque sin lugar a dudas que la educación es la herramienta que nos permite tener más oportunidades y nos permite salir adelante. Así es, Malvina. Bueno, llegamos ya al final de lo que es Jueves Libres. Nosotros nos encontramos el jueves que viene y mañana se encuentran con Mabel Corrales acá en ¿Qué parte no entendiste? Así es, nos vemos.